Las películas prometieron visiones del mañana, batallas láser, pesadillas distópicas y encuentros alienígenas, pero algunas películas fueron demasiado lejos, impactando a los sensores, enfureciendo a los gobiernos y desapareciendo de los cines. ¿Qué pasa cuando la ciencia ficción no es solo entretenimiento, sino una amenaza para el orden, la moralidad y el control? Esta noche nos sumergimos en las bóvedas prohibidas, películas de ciencia ficción vetadas en los 80 que ahora resurgen en su gloria sin cortes. Hardware, de 1990, pero vetada en los estrenos de finales de los 80, aunque técnicamente estrenada al amanecer de los 90. Hardware fue un proyecto clandestino que vivió en las sombras del desarrollo de finales de los 80. Su reputación, un impactante film post-apocalíptico de bajo presupuesto, descartado por la crítica pero adorado por los fans del cyberpunk. La historia sigue a un carroñero que sin saberlo lleva a casa piezas de un droide militar autorreparable. En un apartamento estrecho, la máquina se reconstruye en una implacable fuerza asesina. El peligro no era solo la violencia explícita, aunque su combinación de violencia industrial y terror claustrofóbico fue suficiente para hacer sudar a los sensores británicos. ¿Cuál era el problema más grande? La película se hacía eco de temores militares del mundo real. Algunos susurraron que estaba inspirado en la investigación robótica del Pentágono, otros afirmaron que simbolizaba el control gubernamental, aplastando a los ciudadanos comunes. Juntas de censura en el Reino Unido y partes de Europa recortaron escenas de mutilación mecánica y amenaza. En un momento dado, la película estuvo a punto de ser completamente prohibida, con su circulación en VHS severamente restringida. Mientras tanto, en los Estados Unidos, se le impuso una clasificación X antes de ser finalmente editada para su lanzamiento en salas de cine. Detrás de cámaras, el director Richard Stanley se enfrentó a los distribuidores que buscaban una película comercial más segura. En cambio, redobló su apuesta por una brutalidad surrealista, colando incluso cameos de Iggy Pop y Lemmy Kilmister. El resultado fue un caos absoluto. Los críticos lo hicieron pedazos, el público abandonó las salas, pero una subcultura lo adoptó como una auténtica profecía cyberpunk. Por hoy, Hardware está finalmente disponible en su versión completa e íntegra, con su banda sonora chirriante y sus visuales grotescos intactos. Verla ahora es como retroceder a una pesadilla de los años 80, una donde la tecnología ya se estaba volviendo contra nosotros. Es un recordatorio de que la censura no pudo matar la advertencia del cyberpunk de que el futuro sería brutal, metálico e imparable. Estados Alterados, 1980. Cuando Ken Russell dirigió Estados Alterados, los críticos esperaban extravagancia, pero nadie estaba preparado para el caos. Un científico de Harvard que experimenta con privación sensorial y alucinógenos. Su obsesión lo lleva a regresar a estados primitivos, prehumanos. El resultado, un caleidoscopio de imágenes, cuerpos retorciéndose, alucinaciones religiosas y transformaciones violentas que impactaron a la audiencia. Su controversia fue inmediata. Los censores estadounidenses atacaron las orgías alucinatorias y las grotescas secuencias evolutivas, recortando fotogramas de piel y violencia. Especialmente en regiones conservadoras, rollos enteros fueron rechazados. Irlanda lo prohibió por su psicodelia. Algunos países sudamericanos lo condenaron como blasfemia. Incluso se extendieron rumores de que apoyaba secretamente el uso de drogas psicodélicas durante la guerra contra las drogas de Reagan. Detrás de cámaras, la producción fue un campo de batalla. El autor Paddy Chayefsky, cuya novela inspiró la película, odiaba el estilo exagerado de Russell y exigió que su nombre fuera eliminado del guión. Los actores fueron llevados a extremos físicos, con William Hurt soportando intensas contorsiones dentro de tanques sensoriales. Liquid Sky, 1982. Cuando Liquid Sky se estrenó en 1982, fue aclamada como una de las visiones más extrañas y audaces del underground neoyorquino. Una película de ciencia ficción de bajo presupuesto, empapada de neón, sobre alienígenas que cosechan endorfinas de humanos durante el orgasmo. Pero el público general y los censores se horrorizaron. No vieron arte, sino peligro, una peligrosa fusión de drogas y terror alienígena. La premisa de la película, por sí sola, provocó prohibiciones. Un ovni microscópico se cierne sobre un tejado de Manhattan, atraído por la vida nocturna, alimentada por heroína de modelos y músicos en apuros. Cada encuentro termina en muerte, mientras el alienígena vaporiza a sus víctimas. Fue surrealista, violento y descaradamente queer en su estética, una ruptura radical con la segura ciencia ficción de Hollywood. Censores en Canadá, Australia y Europa lo prohibieron o restringieron, citando su inmoral mezcla de drogas y violencia psicodélica. Su banda sonora electrónica, creada con sintetizadores primitivos, algunos la aclamaron como genio vanguardista, otros la descartaron como basura inaceptable. La censura solo amplificó su mística.
a escuelas, donde se susurraba como un clásico prohibido. Para finales de los 80 había desaparecido prácticamente de los cines, sobreviviendo solo en proyecciones clandestinas. Extro 1982. En 1982, Extro emergió de Gran Bretaña con una reputación tan vil que los tabloides lo calificaron como la película de ciencia ficción más asquerosa jamás hecha. La historia sigue a un hombre abducido por alienígenas que regresa a la Tierra, y los horrores parasitarios que le siguen conmocionaron a las audiencias, empujando límites para los que ni siquiera los veteranos del horror estaban preparados. Las juntas de censura se pusieron en marcha a toda máquina. La Junta Británica de Clasificación Cinematográfica eliminó secuencias completas, incluyendo la tristemente célebre escena del nacimiento, donde un alienígena emerge de una mujer en una explosión de sangre, mientras que países como Noruega y Singapur la prohibieron por completo. Mitad ciencia ficción, mitad pesadilla, fue considerada indecente y psicológicamente demasiado perturbadora para el público. Los críticos la destrozaron como cine basura, con Roger Ebert llegando a llamarla una catástrofe. Sin embargo, a pesar de, o precisamente por, esta reputación, se convirtió en un objeto de culto. Los fans clandestinos atesoraron la versión sin cortes, basada en VHS, donde la imaginación desatada del film corría libre. El legado de Extro es de supervivencia a la controversia. Aunque los críticos la enterraron, el público la resucitó como emblema del horror de ciencia ficción prohibido. La versión sin cortes se despliega como un sueño febril, una colisión de terror alienígena, imágenes grotescas y el nihilismo de los años 80. Los censores intentaron borrarla, pero al hacerlo la convirtieron en algo verdaderamente inolvidable. Extro sigue siendo la prueba de que las películas más denostadas a menudo poseen el poder más duradero. Scanners, 1981. Scanners, de David Cronenberg, irrumpió en las pantallas en 1981. La película sigue a telépatas, escáneres cuyas habilidades psíquicas se convierten en armas de destrucción masiva. Su premisa era aterradora, el control mental como guerra corporativa, pero fue esa escena infame la que puso a los censores en su contra. En Gran Bretaña, la BBFC hizo cortes profundos, eliminando la sangre de la cabeza que explotaba y de las violentas batallas psíquicas. En varios países europeos, incluyendo Suecia y Alemania, se emitieron prohibiciones, citando la brutalidad mental de la película. Incluso en Estados Unidos, los distribuidores estaban preocupados. Algunos cines se negaron a mostrarla sin cortes, por temor a la reacción negativa en el clima conservador de principios de los 80. Tras bambalinas, el caos era igual de palpable. Cronenberg se apresuró a terminar el guión mientras filmaba. Los equipos de efectos especiales trabajaron frenéticamente para perfeccionar la secuencia de la cabeza explotando, usando finalmente un disparo de escopeta para lograr el espantoso efecto. La intensidad llevó la película a su punto de quiebre, pero el resultado fue inolvidable. El público estaba dividido. Algunos se desmayaron. Las versiones VHS circularon sin censura, apreciadas por los fans que buscaban el impacto puro que los censores quisieron reprimir. Scanners no solo es recordada por su valor de impacto, sino por su inquietante visión de corporaciones que usan la mente humana como arma. Ver la versión sin cortes es como recuperar un pedazo de la rebelión cinematográfica de los 80. Es un recordatorio de que la censura solo amplificó su leyenda y de que a veces una sola cabeza explotando puede cambiar la historia del cine. La Cosa, 1982. Cuando La Cosa de John Carpenter llegó en 1982, estaba destinada a ser un clásico del terror de ciencia ficción. En cambio, fue recibido con asco, prohibiciones y una reacción violenta que casi destruyó la carrera de Carpenter. Un grupo de investigadores antárticos luchando contra un alienígena cambia formas que imita a sus víctimas, pero fueron los efectos de la película los que la llevaron a un terreno peligroso. Los censores se horrorizaron con los innovadores efectos prácticos de Rob Bottin, órganos transformándose en híbridos monstruosos. Gran Bretaña la recortó drásticamente para su lanzamiento en video. Finlandia la prohibió de forma absoluta y Australia le impuso severas restricciones, acusando a Carpenter de haber creado una película demasiado vil para las audiencias masivas. Hospitalizado por exceso de trabajo, con Stan Winston de refuerzo, Carpenter combatió la injerencia del estudio. Los ejecutivos entraron en pánico en los pases de prueba iniciales, donde el público huyó horrorizado. El resultado fue un desastre comercial. Los críticos la destrozaron, el público la evitó y Universal la enterró en silencio, pero la censura y el fracaso no pudieron matar su leyenda. Con el tiempo, los fans resucitaron La Cosa, pasando versiones sin cortar a través de círculos de VHS. A finales de los 80 se había convertido en un fenómeno de culto, sus efectos antes condenados, ahora aclamados como revolucionarios. Hoy, la película sin cortar es considerada una de las mejores películas de terror de ciencia ficción jamás hechas. Verla sin cortar es como revivir una pesadilla para la que el mundo no estaba listo. RoboCop 1987.
Cuando Paul Verhoeven se estrenó en los cines en 1987, a primera vista parecía una película de acción barata sobre un policía cyborg, pero en el fondo era una sátira feroz sobre la avaricia corporativa, la privatización policial y la violencia mediática. ¿El problema? Los censores no vieron sátira, sino exceso. La versión original era brutalmente violenta. Criminales acribillando a Murphy con un detalle espantoso. Un ejecutivo corporativo destrozado por un robot fuera de control. Escenas de gore que se quedaban grabadas en la mente mucho después de que el público no pudiera apartar la vista. El Reino Unido y Australia la censuraron fuertemente, mientras otros susurraban que glorificaba el fascismo. Detrás de cámaras, Verhoeven exigió sin piedad al equipo de producción. Los efectos prácticos eran innovadores, pero también muy peligrosos. Explosiones de squibs, accesorios mecánicos que fallaban, incluso hubo heridas menores en el set. En el estreno, los críticos estaban divididos. Algunos lo llamaron asqueroso, otros elogiaron su inteligencia oculta bajo la sangre. Pero el público quería más. Los fans que vieron la versión teatral no sintieron el impacto completo. Solo circulaban copias piratas del montaje del director sin censura. Hoy ese RoboCop sin censura está ampliamente disponible y su mensaje ha envejecido como profecía. No es solo un film violento de ciencia ficción, es un sombrío pronóstico del poder corporativo. Los censores intentaron suavizarlo, pero solo confirmaron su advertencia. El sistema silencia lo que más teme. Blade Runner, 1982. El Blade Runner de Ridley Scott es ahora venerado como una de las mejores películas de ciencia ficción jamás hechas, pero en 1982 fue considerada peligrosa, demasiado lenta, sombría y radical en su visión del futuro. Los ejecutivos del estudio forzaron a Scott a añadir narración y un final feliz. Mientras, en el extranjero, los censores intervinieron sus momentos más oscuros, recortando la violencia y suavizando su tono. Deckard a la caza de replicantes renegados en una distopía bañada en neón ya era subversivo, pero su imaginería de torres corporativas, colapso ambiental y humanos tratados como máquinas inquietaba a los gobiernos. El Reino Unido y Alemania censuraron momentos de violencia. Japón restringió las proyecciones, alegando que promovía el nihilismo. El verdadero montaje del director permaneció oculto, susurrado en círculos de fans. Los actores se enfrentaron a Scott, quien exigía la perfección con tomas interminables. La interferencia del estudio se volvió tan grave que Scott casi perdió el control creativo. Cuando la película fracasó en taquilla, los ejecutivos lo consideraron prueba de que tenían razón. Sin embargo, los fans que vieron proyecciones de prueba de versiones sin cortar sabían que había algo más. Las consecuencias lo convirtieron en leyenda. Copias pirata en VHS del montaje de trabajo circularon, alimentando rumores de significados ocultos y un final más oscuro y verdadero. Para los años 90, el montaje del director restauró la visión de Scott, y décadas después, el montaje final lo consolidó como una obra maestra. Ver Blade Runner sin cortes hoy es como adentrarse en el futuro que tememos haber heredado ya. Los censores intentaron hacerlo seguro, pero no pudieron borrar su verdad. La línea entre humano y máquina es más delgada de lo que queremos creer.